Les bendiga y les guarde y bienvenidos a otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel. Este es el primer podcast del año. Este es el primer podcast del 2022. Estoy sumamente contento, estoy gozoso de estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes. Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Día de Reyes. Espero que la hayan pasado súper. Espero que hayan tenido unas Navidades tremendas. Y ahora es tiempo para la palabra del Señor. Es tiempo para seguir haciendo lo que comenzamos hace 87 episodios pasados y vamos a continuar haciendo este nuevo año. También vamos a hacer otras cositas bien chéveres dentro del podcast. Espero dentro de lo que es este año poder continuar innovando dentro del podcast y poder seguir haciendo cosas hermosas para la gloria y la honra del Señor. Esta noche traigo un tema bien especial. Mientras me preparaba para el podcast tenía varias opciones, gracias a Dios, gloria a Dios por la provisión de su palabra y que siempre nos permite, ¿verdad?, tener palabra nueva y fresca para ofrecerles a cada uno de ustedes. En esta hora Dios se ha placido en traer un tema bien bonito que tocó mi corazón, tocó mi alma y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Hoy voy a estar hablando bajo el tema Dios se acuerda. Y a veces es como que bien extraño, ¿verdad? Pensar, ¿se acordará Dios de mí? ¿Se acordará Dios de lo que yo en algún momento dado le pedí? ¿Se acordará Dios de lo que estoy pasando en este momento? ¿Se acordará Dios de la necesidad que tengo? ¿Se acordará Dios de mucho que yo le amo? ¿Se acordará Dios de las veces que he orado y he hecho ruido y he pregonado al Señor lo que yo quiero que Él haga en mí? ¿Se acordará Dios? ¿Se acordará el Señor? Así que esta noche voy a estar predicando o ministrando, ¿verdad?, bajo el tema Dios se acuerda. Amén. Gloria a Dios. Y quiero utilizar como referencia, gloria a Dios, la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 30. Voy a leer varios versículos. Voy a leer primero del 1 al 2. Y luego voy a leer los versículos 17 y luego voy a leer el versículo 22. Repito, voy a estar en el capítulo 30 del libro de Génesis. Voy a leer los versículos del 1 al 2, luego voy a leer el 17 y luego voy a leer el 22. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Qué dramática, ¿verdad? Y luego Jacob dice en el versículo 2 que se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios? Aleluya. Que te impidió el fruto de tu vientre. Y luego continuamos leyendo y dice que en el versículo 17, Dios oyó a Lea y concibió y dio luz el quinto hijo de Jacob. Y luego el 22 dice que Dios se acordó de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Y cada vez que un año nuevo comienza, más allá de resoluciones, nosotros nos llenamos de expectativas. Y la razón por la que pensamos en la razón por la que quizá lo que no sucedió el año pasado, queremos que suceda en este año y lo esperamos con ansias. Y muchas veces comienzan con el año también, el año con desilusión, lo comienzan pensando que pues lo que no se logró en el año anterior, lo que no pasó en el 2021, este año no va a pasar. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero esta noche el Señor me ha dado un mensaje que dice que no importa cuánto tiempo lleves esperando ese milagro, Dios se acuerda. Yo no vengo esta noche a profetizarte ni a declarar sobre tu vida que ese milagro que quizás estás esperando va a pasar este año. Yo vengo a decirte y alentarte en el espíritu, a recordarte que Dios se acuerda de ti y que Dios tiene memoria de ti. Entonces, cuando yo leía este pasaje y entrando en materia, porque leí varios versículos, pero obviamente no leí el pasaje completo, vemos la historia de Jacob con sus dos esposas, Raquel y Lea, las dos mujeres que ganó trabajando. Y dice la Biblia que una de ellas, que es Raquel, no podía tener hijos. Cuando usted va más atrás en el capítulo 29, dice la Biblia que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, Lea tiene hijos, pero Raquel no, y esto provoca en Raquel
un sentimiento de envidia que es pecado. Entonces, Raquel pretende que sea Jacob el que haga algo. Ella le dice, dame hijo o si no me muero. Y Jacob le responde de manera inteligente y de manera sabia, ¿soy yo Dios? ¿Fui yo el que te cerró el vientre? ¿Fui yo el que no ha permitido que tú tengas hijos? Entonces, la primera pregunta que yo me hago cuando leo este pasaje es que ¿qué puede hacer el hombre en comparación con lo que puede hacer Dios? Quizás Raquel en ese tiempo no lo sabía, pero tú y yo hoy sabemos que separados de Jesús, nada podemos hacer. Eso lo dice en la Biblia en Juan 15:15. De hecho, ese mismo versículo comienza diciendo, yo soy la vid y ustedes son el pámpano. O sea, yo soy la planta de donde nace el pámpano, la fruta, la uva. Sin mí ustedes no pueden recibir el beneficio. El Salmo 92, del 12 a 15 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Y lo que te estoy diciendo en esta noche es que Raquel creía en un simple y mero hombre en Jacob. Y creía que quizás Jacob tenía la potestad de hacer algo que solamente Jehová podía hacer. Y cuando tú tienes un deseo, una necesidad, lo importante es que tú mires a Dios y dejes de mirar al hombre. Raquel, en vez de acudir a Dios Todopoderoso, acudió a Jacob, acudió a su esposo. Y la Biblia me está hablando en el Salmo 92 y me está diciendo que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano, que es una de las maderas, uno de los árboles más fuertes que existen. Y dice, plantados en la casa de Jehová, cuando estamos metidos en la presencia del Señor, cuando estamos de lleno con Dios, dice que en los atrios de nuestro Dios vamos a florecer, vamos a crecer, vamos a dar frutos, vamos a recibir beneficios. Y aún cuando sean muchos los años en nuestra vida en esta tierra, aún cuando lleguemos a viejos, dice que aún nosotros vamos a seguir fructificando y que vamos a estar vigorosos y verdes, porque nuestra dependencia y nuestra confianza no está puesta en el hombre, está puesta en Dios. Así que lo primero que tienes que reconocer es quién es el único que puede hacer la obra en tu necesidad. Raquel quería un hijo. Raquel quería ser madre. Raquel sabía que era estéril, pero no había reconocido lo único que podía cambiar esa situación en la que ella estaba, que era Jehová. Raquel, ¿usted sabe por qué Raquel no podía acordarse de Dios? Por la misma razón que mucha gente hoy en día se olvida que Dios existe. Por el pecado. La Biblia dice que Raquel tenía envidia en su corazón. Sentía envidia de su propia hermana. Y como tenía envidia de su hermana, se nubló su vista, se nubló su corazón. Y no pudo ver a Dios, porque un corazón lleno de pecado no puede ver al Dios que es santo. Y a causa del pecado, a causa de la envidia, Raquel no pudo ver al único que podía hacer algo en su vida. Entonces, la razón por la que Jehová envió su ley, jueces, profetas, era para que su pueblo se alejara del pecado y vieran que vivir una vida agradable ante Él traía y trae todavía bendición. Mire, hermano, cuando Él envió su ley, Él dijo, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Eso está en Deuteronomio 6:5. A Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y que todo saldrá bien. Mire, si el Señor quería que usted lo amara tanto y que usted se acordara que Él existe, que puso como mandamiento que lo amáramos. Y mire si es tan importante meditar en su ley, meditar en su palabra y meditar en su presencia, que eso es lo que le dice a Josué que determina si todo va a salir bien o no.
Entonces, cuando yo estoy pendiente a la ley del Señor, cuando yo estoy atado a las palabras del Señor, que la Biblia dice que las atemos a nosotros como si fueran decoros, como si fueran decoraciones, como diademas, que la tengamos a la mano, que la tengamos en nuestro corazón. Y cuando yo vivo acorde a la palabra de Dios, y cuando yo busco la presencia de Dios, y cuando yo decido amar a Dios sobre todas las cosas, el pecado no puede ser parte de mi estilo de vida. Y por tanto, como yo amo a Dios por encima de las cosas, si su palabra está presente en mi vida, todo me sale bien porque yo me acuerdo de Jehová. El salmista decía que él meditaba en el Señor en las vigilias de la noche. Es necesario que nosotros acudamos a Dios como nuestro Padre, acudamos a Dios como nuestro Salvador y al Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles, que sabe lo que nosotros necesitamos en el corazón, y nos mantengamos apegados a su palabra para que el bien sea nuestro alimento y el pecado sea desechado. La Biblia dice que luego de la reconstrucción de los muros en el libro de Nehemías, en la ciudad de Jerusalén, el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Esto está en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Y allí el pueblo le pidió a Esdras, el sacerdote, que trajera el libro de la ley. Y comenzó a Esdras a leerlo, y el pueblo escuchaba atentamente, y el pueblo se humilló y adoró a Jehová. Y dice la Biblia que lloraron escuchando la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 9, Esdras confesó los pecados del pueblo, recordando cómo a pesar de la maldad del pueblo, Dios nunca se olvidó de ellos. Y dice en el verso 26 de ese mismo capítulo: a causa pues de todo esto, nosotros hoy hacemos fiel promesa y la escribimos por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, comprometiéndose así, hermanos, a guardar la ley, que al no hacerlo los había llevado al cautiverio y a la destrucción de esa ciudad, que la había convertido en ruinas. A mí lo más que me impresiona de ese capítulo en Nehemías, el capítulo 8 en específico, es cómo el pueblo reconoce y al escuchar la palabra de Dios se da cuenta y llora ante la presencia de Dios. Y entonces son vivificados, entonces son reanimados. Ahí es cuando Nehemías les dice: comed, porque el gozo del Señor es nuestra salvación. Ahí es cuando ellos se dan cuenta que por haberse olvidado de Dios, Dios no podía tener memoria de ellos, pero en ese momento se acordaron de la palabra, se acordaron de lo que estaba escrito y fueron vivificados por medio de su palabra. Entonces recibieron restauración, entonces recibieron nuevas fuerzas, entonces fueron unidos como un solo hombre en un mismo pueblo como Dios los quería. El apóstol Juan dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:9. La Biblia dice en 2 de Crónicas 39: porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. Santiago dijo en el capítulo 4 de su carta, específicamente en el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Dios que yo conozco constantemente nos está invitando a limpiarnos de toda inmundicia, a limpiarnos de todo pecado, a decirnos que Él nos va a perdonar, que Él nos va a guardar, que Él nos va a redimir, y que de esa manera Él se acercará a nosotros y nosotros podemos estar cerca de Él. La razón por la que Raquel no podía recibir lo que solamente Dios podía darle era porque su pecado estaba delante de ella. Y hay ocasiones en las que Dios quiere darnos y quiere bendecirnos y quiere llenarnos y quiere provocar para nosotros que los cielos se abran. Pero si el pecado está delante de nosotros, Dios no puede operar en nuestra vida. Y Raquel sentía envidia. Y a veces vemos cómo Dios obra en la vida de otros y sentimos envidia. Y hasta que esa envidia no sea quitada de delante de nosotros, Dios no puede obrar en nuestra vida. Dice la Biblia que no solamente Raquel se olvida o no reconoce a Dios como el ser de autoridad que podía provocar en ella el milagro de ser madre. Ahora Raquel hace algo que tenemos por costumbre hasta hoy en día todavía. No solamente no esperamos a que Dios obre en nuestra vida y no buscamos a Dios, sino que también vamos en pos del hombre, y cuando vamos en pos del hombre hacemos las cosas a nuestra manera. De manera carnal, de manera humana. ¿Y qué hizo Raquel? Raquel dice la Biblia que dijo, y ella dijo: he aquí mi sierva Bila,
llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Como yo no soy madre, pues entonces coge a mi sierva, yo te la doy y ten hijos con ella, y los hijos de ella van a ser hijos míos. Así que no solamente no se acordó de Dios, no solamente pecó porque tenía envidia, sino que buscó solución en lo natural en vez de lo sobrenatural. Y al hacerlo, aunque obtuvo resultados, porque tuvo hijos, no tuvo la dicha de parirlos, de portarlos ese tiempo en su vientre, sino que otra gozó de esa dicha. Otra tuvo hijos en vez de ella. Entonces, aquí vemos una cadena de cosas que se están desenvolviendo en la vida de Raquel y están operando en su contra porque simplemente ella no acaba de despertar y no acaba de ver que la manera en la que ella está operando no le permite ver bendición. Así que, recapitulando hasta aquí, vemos a una Raquel que le pide a Jacob algo que Jacob no puede hacer porque es un mero hombre. Había pecado en su vida, no se acordó del Señor y obró de manera natural en vez de buscar lo sobrenatural. Entonces, esto lo que trae a mi memoria es la mujer del flujo de sangre, de la que en los evangelios se habla de cómo ella había gastado todo lo que tenía intentando ser sana. Lo terrenal no le funcionó, pero cuando pasaba por allí el Verbo, el Hijo del Hombre, el Dios de lo sobrenatural, no tuvo ni siquiera que pedirle a Jesús que la sanara. Su fe hizo que ella se moviera a poner su mano en el borde del manto de Jesús. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque la Biblia no dice que ella tocó la mano, la cabeza, la pierna. Ella tocó el borde del manto de Jesús. Y al tocar el borde del manto de Jesús salió poder. Y no solamente fue sana, fue salva. Porque Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. El día que ella tuvo presente al Dios sobrenatural, cuando ella tocó el borde del manto del Dios sobrenatural, Dios se acordó de ella. Porque por muchos años ella estuvo buscando en lo terrenal lo que solamente el Dios de lo sobrenatural podía hacer en su vida. Y cuando ella se acordó y cuando ella vio, no perdió la oportunidad de un Jesús que iba pasando por allí. Y como ella se acordó de Jesús, Dios se acordó de ella. La Biblia dice que Ana oraba amargamente, con amargura, deseando un hijo. Dice la Biblia que cuando se acercó a su marido, en el primer capítulo de Samuel 1:19, Jehová se acordó de ella. Porque pudiendo haber utilizado la pena, la lástima para refugiarse y hacerse la víctima, ella se refugió en Jehová. La Biblia dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios, en el Salmo 46:10. Y la Biblia también dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, en el Salmo 37:5. Porque no es solamente hacer ruido y pedir. No es solamente irte de rodillas y orar. Es también confiar que solamente Dios puede hacer eso que tú necesitas que Él haga. No es solamente leer la Biblia y creer lo que está escrito. Es que tu confianza esté plena en el Dios que creó los cielos y la tierra. En el Jesús que venció la muerte y está vivo, sentado a la derecha del Padre, en el trono alto. El alto y sublime puede operar en tu corazón y en tu vida, en tu necesidad, si solamente crees, pero tu confianza también está puesta en Él. Raquel puso su confianza en los medios que ella entendían que podían darle una solución rápido. Pues como yo no puedo tener hijos, toma a mi sierva y ella me dará hijos. Pero tenemos que entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos de su presencia, creemos en Él y confiamos en Él, Él es capaz de hacer. Confía en Dios y Él hará. Cuando nosotros nos acordamos de Él, hermanos, Él se acuerda de nosotros. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo tuviera memoria de mí, de tal manera que lo lleva a humillarse,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo voy a tener memoria de ellos. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, porque para que ocurra algo en tu vida, antes tiene que venir un perdón. Y sanaré su tierra. Les daré el fruto, les daré el beneficio, les daré resultados. Y este versículo resume hasta aquí todo lo que he venido hablando en este podcast. Necesitas humillarte, reconocer que Jehová es Dios. Y luego de que te humilles, tienes que orar, tienes que hacer ruido. Y tienes que buscar el rostro del Señor. Y tienes que convertirte de ese pecado que no te veía, no te dejaba ver al Dios que es santo. Y entonces cuando eso sucede, Dios te oye, Dios se acuerda. Y no solamente se acuerda, se manifiesta y obra a tu favor. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, de los versículos 22 al 26, la palabra del Señor dice que Dios dijo: y me invocaste a mí, oh Jacob. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me traíste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. Y luego dice en el 25, y yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y dice: hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Y en este pasaje el Señor está hablándole a un pueblo que claramente se ha olvidado de Dios. Claramente dejó de hacer lo que Dios desde un principio les había pedido que hicieran. Claramente dejaron de poner empeño en la búsqueda del rostro del Señor. Claramente habían olvidado la bondad y lo bueno que nuestro Señor es. Pero entonces Dios le está diciendo: yo te voy a dar una oportunidad. Yo no voy a dejar las cosas como están. Él está diciendo: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy dispuesto a sanarte. Yo estoy dispuesto a libertarte. Y no me voy a acordar de tus pecados. Una vez te los perdone, los voy a echar al fondo de la mar, como dice Malaquías. Pero ahora hazme recordar. Ahora ven y háblame. Ahora ven y preséntate ante mí. Dice: en juicio juntamente habla tú para justificarte. Ven y dime qué has hecho. Ven y dime qué vas a hacer. Ven y dime qué es lo que necesitas. Vamos a ponernos a cuentas para yo hacer algo en tu vida. Hermano, Dios es tan bueno que aun cuando nosotros somos los que nos olvidamos de Él, cuando nosotros volvemos y nos acordamos de Él y nos arrepentimos y volvemos a Él, Él siempre hace misericordia con nosotros. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, en Miqueas 7:19. O sea, no es cuestión solamente, es un proceso de perdón y de restauración, pero también de confianza y de creer que Dios nos puede perdonar. Nuestra confianza debe estar solamente en Dios, y para el perdón de los pecados tenemos que confiar que Dios es bueno para perdonarnos y que su misericordia es nueva para perdonarnos. Él es el único que puede hacer lo que nosotros necesitamos que Él haga. Pero nosotros no confiamos en el hombre. Nosotros no dependemos de nuestros propios medios. Raquel dependía de que Jacob se llegara a Bila. Nosotros dependemos de que Dios opere en nuestra vida. La Biblia dice en Jeremías 17:15: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, en el tiempo de Elías, él le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y dice la Biblia que el pueblo no respondió palabra. Estaban inseguros. Por eso estaban cautivos, por eso estaban acechados. Entonces, luego les dice que él era el único profeta que quedaba de los profetas de Jehová, y que habían 400 profetas de los de Baal.
Entonces se da esta dinámica y sube tanto Elías como el pueblo, como los profetas de Baal, al monte Carmelo. Y se empieza esta dinámica, este reto. Clamen ustedes, hagan ahí un lugar donde vayan a ofrecer holocausto. Busquen en el animal y pónganlo ahí y clámenle al Dios de ustedes. Clamen al Baal de ustedes para que descienda fuego del cielo a ver qué pasa. Y dice la Biblia que llegaron al mediodía y que Elías se burlaba de ellos y le decía: griten más fuerte porque a lo mejor el Dios de ustedes está ocupado, está haciendo otras cosas, está durmiendo. Y dice que pasado el mediodía ellos seguían gritando, seguían clamando y que no había palabra alguna, que no pasaba nada. La Biblia dice: no había voz ni quien les respondiese. Porque esos dioses no tienen vida y no están vivos como nuestro Cristo Jesús. Pero entonces dice la Biblia que Elías clamó diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme. Inmediatamente, hermano, fuego cayó del cielo y consumió todo el holocausto que estaba allí. Y esa manifestación de poder provocó que el pueblo que estaba allí dijera: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces hay gente que espera a que la manifestación de poder de Dios se dé para reconocer a Dios. Sin embargo, las cosas funcionan al revés. Yo tengo que reconocer a Dios para que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Yo no puedo confiar en mis propios medios. Yo no puedo confiar en lo que los demás confían. Yo no puedo creer en los medios o las cosas que otra gente utiliza porque a aquel ungüento le funcionó a aquel. A mí que tengo fe no significa que yo dependa de lo que él usó. Yo voy a usar lo que yo creo que es el poder de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que comenzó a anochecerse a las 3 de la tarde. A la hora sexta, perdón. Que la tierra comenzó a temblar, el velo del templo se rasgó. Y el centurión que estaba allí con la gente que velaba a Jesús, cuando vieron todas esas cosas pasar, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ese es el asunto. Así viven muchos, esperando ver la gloria de Dios para recordar a Dios. Y tenemos que recordar a Dios para ver a Dios. Raquel quería el beneficio sin quitar la envidia de su corazón y sin reconocer a Dios. Y sin esas dos cosas no podía suceder. Dice la Biblia en el versículo 22 que Dios se acordó de Raquel y que Dios lo oyó y le concedió hijos. Pero antes de que Dios se acordara de Raquel, en el versículo 17, que fue uno de los versículos que leí ahorita, dice la Biblia que oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Es interesante porque la versión a la traducción en lengua actual dice que Dios contestó las oraciones de Lea. Y obviamente es evidenciado en la palabra que dice oyó. O sea que para que Dios oyera del corazón o de la boca de Lea tuvo que haber salido una oración. Tuvo que haber salido una petición. Entonces, la razón por la que Lea se allega a Jacob es porque ella quería unas mandrágoras que había conseguido Rubén. Y dentro de la envidia de Raquel le dijo: no, si tú quieres mandrágoras, pues no, pues tras que tienes hijos y yo no. Le digo: bueno, pues si te doy otro hijo, yo me voy con Jacob y el hijo que tenga, pues te lo doy a cambio de esas mandrágoras. Y allá fue. Y rentó a Jacob por unas mandrágoras. Pero en ese momento, ella oró y deseó tener otros hijos. Y Dios se lo concedió. Pero más adelante vemos que Raquel, en el versículo 22 dice que Dios se acordó de Raquel y lo oyó y le concedió hijos. Hermanos, de Elías aprendimos que el que clama a Dios recibe respuesta. La Biblia dice en Jeremías 33:3, uno de mis versículos favoritos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. La Biblia dice en Santiago: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:15 y 16. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Javes oró diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que pidió en Primera de Crónicas 4:10.
Cuando la marea se levantó y los vientos de los discípulos, los vientos y los mares se agitaron, los discípulos despertaron a Jesús, que dice la Biblia que dormía, y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Y Jesús hizo calmar el viento y el mar. Porque el ruido de tu oración te hace notable al oído de Dios. Y lo más bonito es que, a diferencia de estos discípulos, nosotros no tenemos que despertar a un Dios que duerme, porque la Biblia dice que no se duerme el que cuida de Israel. Fue el clamor del pueblo esclavizado por 400 años lo que escuchó Dios, y por eso levantó a Moisés, porque la Biblia dice en Éxodo, ha subido el clamor de mi pueblo a mis oídos. Fue el ruido de la adoración de Pablo y Silas que trajo el poder de Dios a aquella cárcel, y se rompieron las cadenas y las puertas se abrieron. Fue la unidad, pero también fue el ruego y la oración que provocó que el Espíritu Santo descendiera el día de Pentecostés. El ruido que hagas con tu oración, ese anhelo que se haga oír ante el oído de Dios, con fe y confianza en Él, va a mover el cielo a tu favor. Si Lea y Raquel no oran, no paren. Cuando se acordaron de Jehová, Jehová se acordó de ellas. Hoy en día tenemos un Jesús que se acuerda de ti aun cuando tú no te acuerdas de Él. Él llegó ante la mujer samaritana, ante el paralítico de Betesda, ante el hombre de la mano seca, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Jesús se acercó a ellos. Hoy en día está esperando a que lo llames, esperando que lo nombres para manifestar su poder en tu vida. Y aquí yo estoy a la puerta y toco, y a que me abra entraré y cenaré con Él, dice la Biblia en Apocalipsis. Dios se acuerda de ti. Los años pasan, la vida pasa, y Dios nunca pierde memoria de ti, porque Él te creó, Él te hizo, Él te ama y quiere lo mejor para ti. Pero a veces hay circunstancias en nuestra vida que nos llevan a olvidarnos de Dios, consciente e inconscientemente. Me gusta esta historia de la Biblia, y en primera instancia, cuando lo leí, yo le decía: Señor, yo no sé, que tú, de verdad, no sé cuál es el mensaje detrás de esta historia, y tuve que leerla varias ocasiones. Pero el Señor me llevó a ese versículo 22 donde dice: y se acordó Dios de Raquel. Dios se acordó de una mujer que tenía envidia. Dios se acordó de una mujer que prefirió que otra mujer tuviera sus hijos. Dios se acordó de una mujer que fue al hombre y no fue a donde él. Dios se acordó de una mujer pecadora, pero se acordó de ella cuando ella oró. Que dice: y la oyó Dios. Cuando Raquel se cansó de tener tanta envidia, cuando vio el resultado que había en la vida de Lea, porque antes de que ella orara, había orado Lea. Porque la Biblia dice: y oyó Dios a Lea y concibió. Y lo que le funcionó a Lea, le funcionó a Raquel, porque lo que hacemos para Dios en el nombre de Jesús funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer comenzando este año? Vamos a comenzar este año sabiendo que Dios se acuerda de nosotros, de cada una de nuestras necesidades, de cada uno de nuestros problemas, cada una de las cosas que le hemos pedido por tanto tiempo. Y quizás el 2021 no fue el año en que recibiste aquello por lo cual has orado tanto. Y quizás el 2022 no lo sea, pero quizás puede ser que este sea el año que lo recibas. Independientemente del tiempo, hay una cosa que no puede cambiar en tu corazón. Es tu fe, tu confianza y tu ruido en tu oración, para que Dios opere en tu vida de la manera en que tú lo estás deseando. Cuando tú sientas que te estás olvidando de Dios, ve a su palabra y acuérdate de sus promesas. Hay miles de promesas en la Biblia, y todas son para ti, todas son para mí. Su amor es para ti. Su perdón es para ti. Lo que sea que estás haciendo, que sabes que no es agrado de Dios, que sabes que es pecado, hoy el Señor te recuerda que Él es capaz de perdonarte, no importa la cantidad de tus pecados. Que Él es capaz de no solamente perdonarte, sino de que cuando te perdone no tener memoria de lo que hiciste, para que seas verdaderamente libre en Él. Dios se acuerda.
Dios tiene la mejor memoria del mundo y del universo. Y por más pequeño que seamos nosotros delante de la presencia de Dios, Él se acuerda y te ama. Y lo que Él dijo, lo hará. Que su palabra dice que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo Jesús. Para acordarte de Dios tienes que creer constantemente en Él. Y alejarnos de la fe intermitente que el mundo predica. Y aferrarnos a una fe constante en Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, que nos recuerda, Señor, que tú te acuerdas. Aun cuando es el hombre, Señor, el que decide caminar por veredas que no son las que tú creaste. Aun cuando somos nosotros los que decidimos andar claudicando entre pensamientos. Aun cuando somos nosotros, Señor, los que con nuestras actitudes y con nuestros defectos buscamos soluciones en este mundo sabiendo, Señor, que la única salida y la única vida y el único camino y la única verdad eres tú. En esta hora te pido, Dios, que tu Espíritu Santo avive su voz en cada uno de nosotros. Y en los momentos de flaqueza, en los momentos donde quizás nos vayamos a olvidar de ti, Jesús, tu Espíritu nos grite y nos hable, nos redarguya, nos recuerde ese pasaje, ese versículo, que nos traiga de vuelta a tu luz, que nos traiga de vuelta a ti. Señor, lo que quizás no sucedió el año anterior, todavía está en tus manos. Lo que quizás no vimos en el año anterior, en años anteriores, todavía está en tus manos y todavía tú te acuerdas. Hay algo interesante en esta historia, Señor, que es que Raquel vio muchos hijos nacer antes de ver el de ella nacer. Y eso habla de los años que pasó esperando por ese hijo que cancelaría la palabra estéril de su vida. Pero sucedió, Padre, cuando ella oró y tú te acordaste de ella. Enséñanos a orar. Inquiétanos a orar. Muévenos a orar. Muévenos a ser ruidosos en nuestra oración. Ruido espiritual que aleje, Señor, las voces del infierno que quieren convencernos de lo contrario. Que quieren decirnos, Señor, que tú te olvidaste de nosotros cuando tú siempre, Señor, nos tienes presentes. En cualquier cosa que hayamos pecado, Padre, en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies, como dice tu palabra. Que no tengas memoria de nuestros pecados y nos ayudes a caminar en santidad. Todas estas cosas, Padre, te las pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que este sea un año lleno de mucha bendición. Que sea un año lleno de mucho ruido en sus oraciones. Que sea un año donde usted corra a Jesús y no se aparte de Jesús. Que sea un año donde usted reciba de Dios todas esas promesas que tiene para cada uno de ustedes. Es el único deseo, es el único anhelo de mi corazón. Cada viernes que yo pueda llegar a sus vidas, la palabra que Dios ponga en mi corazón sea de bendición a sus vidas. Gracias por el constante apoyo. Gracias por este pasado año y acompañarme viernes tras viernes en este podcast. Vienen muchas cosas hermosas de parte de este ministerio. Así me ayuda el Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Que la luz de Jesucristo ilumine siempre sus vidas. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Global Jesus Podcast. Y si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, el canal de YouTube de Global Jesus, vaya y hágalo. Por ahí viene algo bien especial. Estamos trabajando un tema bien interesante que va a hacerle mucha bendición. Se los puedo adelantar. El tema es: Dios no necesita tu dinero, pero vamos a hacerlo en YouTube. Así que vaya y suscríbase a mi canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga y les guarde. Les amo en el amor de Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Feliz año.